Gracias, hermano, y gracias por todo lo que están haciendo ya con estas reuniones por Zoom. Y ha sido una bendición en muchas diferentes partes. Bueno, ya un mensaje llegó ya en cuanto a recordar eso y estaba plantado en medio de la pantalla mía. Bueno, de todas maneras, es un placer para mí estar con ustedes. Eso es como mi segunda ciudad que adoptiva en el mundo. Nací en Australia, en Sydney, pero Colombia, Bucaramanga, sobre todo ha sido la ciudad de mi corazón. Y estoy contento de estar con mis hermanos allá otra vez esta noche. Bueno, entonces lo que estamos estudiando, yo creo que ustedes han estado estudiando ese libro tan bueno de Esdras. Y espero que todos han leído el capítulo 7, que es el tema de esta noche. Es una parte muy buena, muy importante. Y vamos a pasar por varios diferentes pensamientos sobre Esdras y sobre algunos acontecimientos en aquel tiempo. Y además quisiera compartir mi pantalla, si me permite, para que podamos seguir con notas que se puede ver y tal vez eso va a ser una ayuda. Vamos. Muy bien. Ya vamos. Esdras, capítulo 7. No voy a leer todo el capítulo porque tenemos solamente tiempo limitado, pero como dije, yo creo que ustedes ya han leído ese capítulo. Tiene muchas cosas que están pasando ya y sobre todo algo sobre la vida de Esdras misma. Y eso es donde empezamos. Pero primeramente yo quisiera compartir algunas fechas muy importantes relacionadas con esta porción de la palabra de Dios para entender la historia un poquitico de aquellos tiempos y algunas cosas que pasaron que tenían también una influencia muy fuerte sobre la manera como Esdras fue enviado a Jerusalén para cumplir con los deberes del templo y ayudarles a organizar el sacerdocio para las diferentes actividades en el templo y llevar también diferentes utensilios del tabernáculo y el templo para poner en lugar y para que las cosas podrían andar bien en cuanto a la adoración y los sacrificios y todo lo que estaba pasando allá. Entonces vamos a ver primeramente la fecha de la construcción del templo y luego podemos ver en Esdras capítulo 6 y versículo 15. Este caso fue terminado el tercer día del mes Adar, que era el sexto año del reinado del rey de Darío. Así, Darío fue el rey que enviaba los primeros que salieron de Babilonia para regresar allá a Israel, a Jerusalén sobre todo, para reconstruir el templo y empezar la obra que estaba pasando allá. Y como tal vez ustedes ya han estudiado, habían diferentes personas que estaban en contra de la construcción del templo, estaban en contra de los judíos, y entonces las cosas demoraban y por fin ellos llegaron a seguir con la construcción. Darío está llamado el rey de Asiria en Esdras capítulo 6, versículo 22, porque también aquel entonces él reinaba sobre el antiguo territorio de Asiria, tanto como Babilonia. Babilonia había conquistado Asiria y entonces él usaba ese nombre como uno de los títulos que llevaba solamente para mandar tal vez su propia importancia, según lo que él pensaba de todas maneras. Pero está ya con ese nombre y vamos a ver en esta parte del estudio que los nombres de los reyes cambiaron, tenían diferentes títulos y por ejemplo había por ejemplo César en Roma, había Julio César y varios Césares que eran como emperadores de Roma y de la misma manera en el tiempo de Esdras los de las medas y persas también tenían algunos diferentes nombres y a veces eso nos confunde un poquito porque
ya estamos preguntándonos de cuál época estaban ellos. Y si habían dos diferentes reyes con el mismo título, entonces a veces podría confundirnos. Pero como dice, Darío estaba llamado el rey de Asiria, porque también en aquel entonces reinaba sobre el antiguo territorio de Asiria y Babilonia. Ahora vamos a mirar algunas fechas que nos va a ayudar también el retrato de ese tiempo. Esdras llegó a Jerusalén en el año 458 antes de Cristo. Y entonces es una fecha importante y una fecha que las personas que estudian los diferentes artefactos y tantas diferentes cosas que están descubriendo en estos días en las ruinas, los arqueólogos están encontrando muchas diferentes cosas que comprueban lo que la Biblia tiene como aún los tiempos. Así, 458 es cuando Esdras llegó a Jerusalén. Entonces, Esdras 7, versículo 7 al 9, dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Ahora, el nombre del rey Artajerjes es también uno de estos títulos que estaban llevados por varias personas en diferentes épocas. Y dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. Esdras estaba con él la buena, como dice, estando con él la buena mano de Dios. Ahora, de estas fechas que vemos aún en este versículo, podemos ver que Esdras tomaba como 5 meses viajando, sobre todo de pie, tal vez con sus camellos y otras bestias de carga para llevar los diferentes artículos que estaban llevando, pero ellos llegaron después de 5 meses en el camino en Jerusalén. Y podemos ver también de las diferentes fechas que habían pasado, algunos 50 años después de la terminación de la construcción del templo. Así, el templo fue construido en cierta época, pero fue 58 años después de la terminación de la construcción del templo que él había llegado a Jerusalén. Ahora estas fechas son buenas y nos ayudan en diferentes maneras. Vamos a ver. Darío reinaba desde 522 hasta 486 antes de Cristo. Sí, estas son fechas que están confirmadas por los arqueólogos y otras personas, doctores de estas cosas. Artajerjes reinaba desde 486, entonces es cuando murió Darío, hasta 465 antes de Cristo. Artajerjes tuvo el nombre Asuero también. Si podemos ver, aquí hay 2 títulos para el mismo hombre, pero en realidad es el uso de títulos más que sus nombres propios. Y se nota en las fechas allá, el número va menguando, y eso es porque antes de Cristo las fechas van bajando, no subiendo como ahora en los tiempos después de Cristo. Así es un factor muy importante. Ahora, Esdras 4, versículos 6 y 7, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y también en días de Artajerjes, es el mismo Asuero y Artajerjes. Así, cuando él empezaba a reinar, yo creo que ustedes recuerden cuando la gente estaba reconstruyendo el templo, que los samaritanos empezaron a quejar contra ellos, enviaron cartas a ese rey para que él parara esa obra. Pero ahora algunos podemos ver, algunos 7 años después, él está cambiando su mente.
Y tal vez una de las razones es porque esta persona en esa foto, tal vez se puede verla, es Esther. Se casó con el rey Asuero durante el tiempo entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Los acontecimientos del capítulo 7 tomaron lugar en el año 458 después de Cristo. Y en Esdras capítulo 7, versículo 8, dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Su reino comenzó en el año 465 y menos 7 años, 458. Entonces se nota, hay años que concuerdan ahí en esta porción. Y yo creo que ustedes recuerdan la historia de Esther, como ella tuvo la oportunidad de rogar al rey que no enviara a la gente para matar a todos los judíos en el reino. Y entonces su tío, él fue elevado también a un lugar, una posición como el primer ministro para ese rey. Y entonces es seguro que ellos tenían algo de influencia sobre ese rey para que él cambie de mente en cuanto a antes oposición para después ser más bien de todo de acuerdo con la idea de ellos regresando a Jerusalén para terminar la construcción del templo. Así es interesante aún ver como Dios que está manejando todas las cosas. Nada pasa por coincidencia, como sabemos, y de pronto, como Esther fue levantado, como su tío le dijo, tal vez es por tiempos como ese que el Señor le ha puesto como reina, y no solamente para salvar la vida de los judíos de la persecución en aquel tiempo que iba a caer sobre los israelitos, sino también para ayudar en la reconstrucción o la terminación del templo, y entonces enviando Esdras para poner en operación los sacrificios, la adoración para con Dios. Entonces miramos eso en una manera rápida. Darío reinaba desde el año 522 hasta 486 antes de Cristo. El templo fue terminado año 6 de Darío, 515 después de Cristo, y lo que vemos en Esdras 6:15. Artajerjes o Asuero reinaba desde el año 486 hasta 465 después de Cristo. Bueno, Esdras en Jerusalén, el año de Asuero, séptimo de Asuero. Eso quiere decir que es 486 menos 7, 479 después de Cristo. Y esa fecha está fijo en Esdras 7. Esther se casó el año séptimo de Asuero, 486 menos 7, 479. Se nota los años concuerdan allá. Así es interesante cómo el Señor estaba operando para el beneficio de Israel en aquellos tiempos. Ahora miramos por un momento a la genealogía de Esdras, y eso es donde empezamos en este capítulo 7, en los primeros 5 versículos. Sobre todo se van notando los diferentes antepasados de Esdras que van llegando hasta Aarón mismo. La genealogía de Esdras empezó con Aarón, Esdras 7:5, hijo de Fineís, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Sí, Aarón fue el primer sacerdote y el primer sumo sacerdote para Israel después de la construcción del tabernáculo en aquel tiempo. Y después los hijos de Aarón seguían con esa obra del sacerdocio en el templo en Israel, y luego cuando fue construido el templo en el tiempo de Salomón, también esta misma familia dirigía esa obra del sacerdocio en Israel. Sí, Esdras tenía más bien el linaje fijo para hacer la obra que él iba a hacer. Ahora, durante el tiempo de Moisés en el desierto, Coré desafiaba el sacerdocio de Aarón
Y no sé si ustedes recuerdan la historia, como él estaba quejando mucho y con una multitud de personas de su familia que estaban diciendo, nosotros también podemos ser sacerdotes también, somos de la familia correcto, nosotros somos podemos decir, el tribu de Leví, y entonces Aarón fue también del tribu de Leví. ¿Por qué no podemos nosotros ser los sacerdotes también? Entonces ellos quejaron tan fuertemente y estaban en revolución en cierto sentido contra Moisés y Aarón. Y entonces Dios mandó a Moisés que él les lleve a la gente fuera de las tiendas de esta familia de Coré. Y él dijo que la puerta de la tierra iba a abrir y mandar toda esa gente. Entonces, eso es algo que pasó, se puede leer de esto en Números 16:32. Esdras fue un sacerdote conforme al mandamiento de Dios, y la prueba fue después de que Coré fue disciplinado de una manera tan horrible, cuando la tierra abrió y los tragó toda esa gente y cerró sobre ellos de nuevo. Entonces Moisés pidió de cada tribu una vara de uno de los líderes de cada tribu y los pusieron dentro del lugar santísimo en el tabernáculo. Entonces Dios iba a manifestar quién era él que iba el sacerdocio y el linaje de los sacerdotes. Y en Números 17:5 dice, el otro día, cuando Moisés sacó estas varas que tenían los nombres de los tribus, dice, y florecerá la vara de varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y en ese tiempo, ese vara de Aarón floreció, y no solamente floreció, pero tenía también almendras así creciendo en ese vara que él había puesto allá en el tabernáculo. Así Dios manifestó en una manera muy concreta que el linaje de Aarón es más bien el sacerdocio que él había escogido, y así Esdras fue de ese linaje, y entonces también él tenía el corazón de un sacerdote real, uno que estaba viviendo como debía vivir, haciendo las cosas que Dios había mandado para él. Entonces vamos mirando las calificaciones de Esdras, y ese es un capítulo y porción muy bueno en ese capítulo 7, el versículo 10. Y aquí están en diferentes colores algunas de las calificaciones importantes para Esdras y para los que van a ser siervos del Señor. Y como nosotros también hoy día, nosotros todos somos sacerdotes reales y somos sacerdotes santos para hacer la obra del Señor, para poder ofrecer los sacrificios de alabanzas de nuestros corazones y de hacer la obra real de llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos, para que ellos conozcan el Señor y su grande amor. Entonces nosotros también podemos tomar de Esdras algunas direcciones muy importantes en cuanto a cómo debemos vivir y cómo debemos mostrarnos como los sacerdotes de Dios en verdad. Dice en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así se nota estas cosas que están en diferentes colores. Estas son muy importantes en la vida de él y también pueden ser importantes en nuestras vidas si queremos servir al Señor, que seamos como los sacerdotes que están llevando el mensaje del Evangelio a los perdidos, anunciando las grandezas de Cristo, como dice en 1 Pedro 2. Entonces, además de eso, ¿cómo podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, como Él ha pedido de nosotros? Bueno,
primeramente había preparado su corazón para obedecer la palabra y cumplirla. ¿Se nota? Hay dos partes para eso. Esdras no solamente estaba preparando su corazón para obedecer la palabra, pero él luego puso en acción las cosas que él aprendió de la ley de Dios. Eso es muy importante para nosotros. Es bueno llegar a las reuniones los domingos y para las diferentes reuniones cuando hay, y ahora por Zoom también, y decir, bueno, yo soy muy bien con Dios, pero en realidad estamos nosotros cumpliendo como ese Esdras, preparando nuestros corazones. Y vamos a ver cómo podemos preparar el corazón, cómo seguimos en esto, para luego entender lo que Dios quiere de nosotros para cumplir lo que Él está pidiendo de nosotros. Ahora hay que entender que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos cumplir nada para Dios, porque en realidad sería solamente una obra de la carne. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador y empezamos a seguirle a Él y empezamos a leer la Biblia, empezamos a escuchar las predicaciones de la palabra de Dios y luego oímos las cosas que son importantes para la vida de un nuevo creyente para hacer en efecto una manifestación de la vida nueva que tenemos en Cristo. Eso es importante de saber qué es la base de estas acciones. Es la palabra misma de Dios. Entonces él preparó su corazón para obedecer y cumplir la palabra de Dios. Muy importante ese principio para nosotros. Y luego dice, había inquirido la ley de Jehová. Entonces no solamente leía en una manera repentina ni nada de eso, sino más bien él estaba como allá meditando sobre la palabra de Dios, permitiendo el Espíritu Santo abrir sus ojos, su corazón, su mente, para entender las palabras, para llevarnos más cerca al Señor, para darnos ideas de cómo Dios es y lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. Todo es en la palabra de Dios. Así cada creyente debemos estar todos los días leyendo algo de la palabra de Dios para aprender más y más de las cosas del Señor. Y esa es la manera de hacerlo. Vamos estudiando, no solamente leyendo, pero vamos estudiando. Hay muchos diferentes libros, comentarios que podemos prestar tal vez de, no sé si tiene una biblioteca ya en la asamblea, pero si no lo tiene, la librería Luz es muy funcionando. Allá en la ciudad se puede comprar muchas buenas cosas allá. Yo creo que Miguel y Marina van a ayudarle con todas estas cosas. Pero es importante estudiar la palabra de Dios y tenerlo en su corazón, no solamente algo en la cabeza. Y luego, punto 3, puso en práctica los mandamientos que había aprendido de la palabra. Puso en práctica, y nosotros también debemos poner en práctica las lecciones que oímos, las lecciones que leemos y las lecciones que llega a nosotros por medio de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Y vamos practicando las cosas, poniéndolas en efecto en nuestras vidas. Y el punto ya en azul, uno no puede enseñar lo que no ha aprendido. Nosotros, para poder enseñar a otros y compartir aún nuestros testimonios con una base que la gente podría comprender, hay que practicar estas cosas nosotros mismos. Andando con el Señor, Él dijo, lleva mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligera. Y entonces el Señor Jesucristo quiere que nosotros estamos andando con Él día tras día, momento tras momento, compartiendo con Él los pensamientos de nuestros corazones, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, que siempre orando sin cesar. Y claro, no podemos andar con los ojos cerrados para orar, pero el Señor estamos más bien nosotros en la presencia del Señor en cada momento ahora, porque el velo del templo fue rasgado desde arriba para abajo
y nosotros ahora tenemos una entrada total a la presencia de nuestro Dios y nuestro Padre. Así en cualquier momento estamos en el bus o estamos trabajando aún y en nuestras mentes vienen pensamientos y decimos, Señor, ¿cómo podría en nuestra mente orando en silencio? Señor, ¿qué quiere decirme de esto? Señor, ¿qué quiere que yo haga en esta situación? Muéstrame cómo yo podría escapar de esa tentación que me está llegando. Así estamos poniendo en práctica las cosas que hemos aprendido. Entonces, el punto 4, luego pudiera enseñar a Israel. Así, después de estas preparaciones, él estaba listo y preparado para enseñar a Israel las estatutos, los decretos y la palabra de Dios a los que estaban allá oyéndole a él. Segundo Timoteo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso fue Pablo escribiendo a Timoteo, diciéndole que él había oído mucho del apóstol Pablo, viajando con él por meses a diferentes partes, por años, 15 años más bien. Él anduvo con el apóstol Pablo oyendo la enseñanza y el Señor, Pablo le había enviado para hacer algunos trabajos. Los envió después a Tesalónica para hablar con ellos en ese tiempo. Así, nosotros si queremos que el Señor nos va a usar, hay que preparar nuestros corazones y luego también podemos enseñar a otros para que ellos también puedan seguir adelante. Es muy, muy importante que escuchamos los que son los líderes en nuestras asambleas, los que el Señor ha puesto delante de nosotros para enseñarnos la palabra. Y no solamente mirarlos, sino de usar lo que están diciendo, poniéndolos en nuestras vidas para cumplir con lo que ellos están enseñando. Así entonces, cuando ya estamos madurando en la palabra, vamos a también tener la oportunidad de enseñar un creyente más joven en la fe, para que ellos también puedan aprender y profundizarse más y más en la palabra de Dios. Esas son cosas muy importantes que no debemos olvidar. Bueno, ahora después, eso es un poquitico fuera de capítulo 7 de Esdras, pero aquí en ese fotico, ese dibujo, se puede ver Esdras leyendo la ley cuando terminaron los muros de Jerusalén. Él estuvo ya cuando los muros, en el tiempo de Nehemías, él estaba allá durante esa época también, y al terminar la construcción de los muros y las puertas en estos muros, Esdras congregaba a todo el mundo ya enfrente de esa puerta del agua, de las aguas, que también es un retrato de la palabra de Dios, las aguas que limpia, que ayuda a uno a crecer en las cosas de Dios. Y él empezó a leer allá estas enseñanzas importantes. Y capítulo 8 de Nehemías, versículos 2 y 4 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Por eso es importante también que estamos nosotros en las asambleas, preparando no solamente los de nuestra propia edad, sino los que la próxima generación, los jóvenes que están en las asambleas, los niños en la escuela dominical. Debemos tener personas que están también empezando a enseñar, tal vez personas más jóvenes están tratando la escuela dominical y los ancianos de más edad y con más madurez están enseñando a esos jóvenes. Así es un ciclo importante en el crecimiento de una asamblea local. Y en aquel tiempo también podemos ver que de Nehemías, que Esdras tuvo varios hombres, y se puede leer sus nombres allá en capítulo 8,
ellos estaban mezclados con la multitud allá, escuchando la lectura de la ley, que son los primeros libros de Moisés. Entonces ellos estaban ya explicando a la gente que no entendían a cierta palabra. Eran como los eruditos de la ley también, tal vez enseñados por Esdras mismas, y ahora están enseñando los que están alrededor. Es una buena lección para nosotros en cuanto a nuestro manejo de las iglesias donde estamos para que haya crecimiento y para que estamos dando nutrición a los jóvenes y los niños y los que están siguiendo detrás de nosotros. Ahora, Esdras, para mostrar algo de él, y vamos a ver aquí en ese punto 1, Esdras conocía de memoria el Pentateuco, o más bien los primeros 5 libros de la Biblia, según las tradiciones del Talmud, que es un libro interpretando la ley de Israel. Ahora, durante épocas en Babilonia, empezaron los diferentes sacerdotes allá a poner por escrito su comprensión de lo que los libros de Moisés estaban diciendo, más bien eran como comentarios de los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces Esdras, él, como dice allá, él estaba ya bien conocido de estos. En efecto, él aprendió estos de memoria, como vamos a ver. Cuando él estaba después en Jerusalén, él puso los salmos en orden. Y el orden que tiene, si ustedes miran sus Biblias, hay 5 libros. Los salmos están divididos en 5 libros y están en un orden que es algo similar a los primeros 5 libros del Pentateuco. Entonces, muchos en la primera parte hablan de la creación y las cosas de Dios, etcétera, pero ustedes pueden llegar a, no es totalmente así, pero hay una influencia de estos 5 libros en cada libro de los salmos, de las divisiones de los salmos. Y Esdras fue un hombre apto para hacer eso. Y no solamente eso, según las tradiciones de Israel, él escribió el Salmo 1, que es un muy buen salmo. Y también el Salmo 119. Recuerde, ese es el salmo más grande, más largo en la Biblia, en realidad. Casi todos los versículos del Salmo 19 tratan de una manera u otra la palabra de Dios. Y son palabras como la ley de Jehová, o tal vez sus mandamientos, sus estatutos, su palabra, sus juicios, sus testimonios y muchos otros así. Pero casi cada versículo tiene algo, hablando algo de la palabra de Dios, porque eso fue tan cerca al corazón de ese hombre. Y yo creo que nosotros también, si estamos metidos profundamente en la palabra de Dios cada día y tratando de vivir conforme a eso, pidiendo la fuerza del Señor para poder hacerlo, entonces yo creo que nosotros también vamos gozando mucho de la palabra de Dios, no tal vez para escribir un Salmo 119, pero de todas maneras de tener un aprecio de estos salmos y un aprecio más grande, más profundo de la palabra de Dios. También editaba Primera y Segunda Crónicas después de regresar de Babilonia, poniendo en orden los diferentes nombres de las diferentes tribus y cómo ellos formaban bien, y sobre todo para hacer seguro que las personas que estaban buscando el sacerdocio eran en realidad de la línea de Aarón. Ese fue uno muy importante de estos 2 libros. Dice, Esdras fue un escriba y sacerdote, y la mano de Jehová estaba sobre él. Esdras 7 y versículo 6 dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Escriba diligente. Él estaba no solamente leyéndolo, pero escribiendo copias para que otros podrían leerlo también. Es importante porque tal vez vamos a ver en un momento una parte muy importante, porque él tuvo un efecto de cómo aún el idioma hebreo está escrito hoy.
Entonces dice que Jehová, Dios de Israel, había dado y concedido el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Bueno, nosotros cuando estamos siguiendo al Señor, cuando estamos poniéndole a Él primero en nuestras vidas, cuando estamos estudiando la palabra, leyéndolo y poniendo en práctica la palabra de Dios, entonces vamos a ver que el Señor va a poner sus manos sobre nosotros para usarnos. Hay muchas personas que dicen, yo quiero ser un predicador, pero si va a ser un predicador, hay que leer la palabra. Yo recuerdo uno de los maestros cuando yo fui un joven, en las clases bíblicas que tuvo como 15 años, y él dijo, yo recuerdo diciendo eso, si quiere ser un maestro de la palabra, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, y cuando ha leído la Biblia, léala otra vez y siga leyendo la palabra de Dios. Muy buenas palabras. Si quiere ser un predicador, si quiere compartir el evangelio, lea la Biblia. Es muy importante tenerlo en su corazón. Entonces va a ver que cuando dice, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, el Señor va a poner su mano sobre nuestras vidas y Él va a utilizarnos en la obra que Él tiene planeado para nosotros. Entonces el rey Artajerjes envió a Esdras a enseñar las leyes de Dios. Y eso es lo que vemos en ese capítulo 7. Artajerjes supo que había más orden en la sociedad por las leyes de Dios. Él vio un orden muy, muy grande y bueno con los israelitos, con los que estaban siguiendo las leyes de Dios, en su higiene, en su amor de Dios, en su manera de vivir, su moralidad y todas estas cosas. Fue una sociedad bien ordenada. Seguramente él había aprendido mucho de Mardoqueo y de su esposa del rey Esther. Así podemos ver que ellos tenían una influencia grande sobre ese rey Artajerjes. Y seguramente la razón por qué él dio tanto para Esdras cuando él estaba regresando para Jerusalén. El rey escribió una carta de autorización en ese capítulo, los versículos 11 al 26. Es una parte muy larga y vale la pena leerlo porque va a ver que como él está más bien preocupado con poniendo en orden los sacrificios y la adoración a Dios en el templo allá. Él hizo una recomendación para Esdras por escrito como un sacerdote y escriba erudita en la ley del Dios del cielo. Así él envió una letra de recomendación a las naciones alrededor. No era solamente una recomendación, más bien un orden que ellos tenían que colaborar con Esdras y los judíos allá en Jerusalén. Aunque los cautivos eran de Judá, el rey dio proclamación que todo el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, tenían permiso de regresar a Israel con Esdras. ¿Por qué dice Israel? Porque Israel estaba dividida y toda la nación del norte, Efraín, ellos fueron dispersados por diferentes naciones cuando los asirios llegaron y los pusieron en cautiverio y los llevaron por todas partes y luego llevaron a otras personas para vivir en la tierra de Israel. Entonces, Israel fue el plan de Dios. Y sabemos que ahora, o entonces, Israel no estaba completo por muchas de las tribus. Dios siempre tiene un plan de reunir todos los judíos de todas las tribus una vez para Israel. Y están en eso ahora. En realidad empezó en el año 1968, cuando Israel fue reconocido por primera vez como una nación en nuestra época. Bueno, y ese último punto ahí, seguramente él entendía que ellos de Judá representaban la nación de Israel que iban a reformar. Ellos iban reformando esa nación, aunque
muy débil en aquella época, pero ya iba creciendo, creciendo, y aún en la dispersión de las naciones. El apóstol Pedro escribió a los judíos en la dispersión, en otras palabras, los que fueron llevados por los asirios para Alemania y Francia, e Inglaterra y muchas diferentes partes, para ponerlos fuera de la tierra, para controlar mejor la tierra. Dios sabe exactamente dónde están. Y entonces ellos se reunieron en los diferentes países donde ellos estaban viviendo y cumpliendo las leyes de Israel, de Jerusalén y de la palabra de Dios. Y ellos sufrieron muchas persecuciones en Europa sobre todo. Y muchos fueron mártires por seguir al Dios del cielo. Pero de todas maneras, Dios va sacándoles aún ahora de todas estas naciones, reuniéndoles en Israel. Y ya sabemos que las cosas del fin va a suceder, quién sabe dónde, ojalá que sea pronto. Hay indicaciones que sí, el mundo está desbaratándose socialmente y moralmente y en tantas diferentes maneras. Ojalá que el Señor venga pronto para poner en orden todas estas cosas. Bueno, puso Esdras como el gobernador de la tierra. Fíjese, ese hombre, un esclavo allá en Babilonia y luego allá con los de Artajerjes, y ahora por una razón, tal vez por lo que pasó con Esther y con Mardoqueo, él está poniendo a ese hombre con la carga de todo ese terreno allá. Esdras 7, 25, 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes tú de Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, destierro, a pena de multa o prisión. En otras palabras, él le dio poder, es casi como un dictador allá sobre toda la tierra de Israel. Claro, Esdras no llegó a ser un dictador, sino más bien lo estaba gobernando a base del amor de Dios. Y él estaba ayudando a la gente a crecer en el conocimiento de Dios y poniendo las leyes para que ellos podrían seguir bien como el rey había visto en algunos de los grupos de judíos en las tierras afuera, como allá en Persia. Pero Dios estaba obrando grandemente en aquel tiempo. Mandaba con Esdras todos los utensilios del templo con ofrendas voluntarias de los demás judíos en Babilonia. Quería enviar suficiente para reorganizar los sacrificios. Además, si hubieran tenido faltas, podrían recibir de los tesoros del rey. En otras palabras, él ha dado a ellos todo lo que querían. Lleven todos los utensilios que fueron sacados de allá por Nabucodonosor y guardados, están allá guardados todavía. Llévenlos de nuevo para ponerlos en el templo, son sagrados y consagrados a Dios. Además de eso, si necesita plata para los sacrificios, para comprar los animales y para organizar las cosas y la vida de los sacerdotes y la gente allá, lleva lo que quiera de los tesoros del rey, están abiertos para llevar lo que necesita y lo que quiere. Esa es una puerta muy grande, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros también vamos a ver que cuando nosotros decidimos seguir al Señor de todo corazón, de toda mente y de todas nuestras vidas, Él va a bendecirnos en una manera grandemente. No quiere decir que Él nos va a enriquecer, como algunos tratan de predicar en estos días, sino más bien vamos a tener riquezas aún más allá de esa vida, tesoros que están allá guardados para nosotros en el cielo. Qué precioso entonces es conocer la palabra de Dios y conocer al Señor. Artajerjes confirmó la autoridad de Esdras y mandó que los habitantes, incluyendo los samaritanos y otras naciones desplazados en la tierra de Israel, que ellos pagasen
sus impuestos a Israel para mantenimiento de los sacrificios. ¿Qué le parece? Ahora está diciendo, ustedes todos en esta tierra no tienen que mandarme a mí los impuestos, hay que darlos a Esdras para poner en práctica las cosas que es necesario para los sacrificios al Dios del cielo. A mí me parece en cierto sentido que ese hombre está convertido algo al Dios del cielo. No sé si es o no, pero de todas maneras se nota que él está uno que está temiendo a Dios. Bueno, gracias a Dios por poner sus manos sobre el rey Artajerjes. Esdras 7, 20 a 21. Y siguió diciendo, y todo lo que se requiere para la casa de Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dar orden a todos los tesoros que están al otro lado del río, ese es Eufrates, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. En otras palabras, no sea tarde con sus impuestos. No es como hoy cuando la gente no paga directamente cuando tienen los impuestos. No, él dice, bueno, si no pagan los impuestos, yo puede caer sobre ustedes y darles un muy mal tiempo. Ese es un orden muy fuerte que él está llevando en una carta para manifestar su posición sobre toda la tierra de Israel. Fíjese en esto. Un hombre que estudiaba la palabra, poniendo su vida en la mano de Dios. Y ahora Dios está poniéndole a carga de toda la tierra de Israel. Esdras 7, 27, 28. Notamos que Esdras está ahora alabando a Dios por su misericordia y provisión. Esdras no está diciendo, bueno, es porque soy tan bueno, y yo soy tan buen predicador, y yo soy tan bueno con el rey, ya somos amigos. No, nada de eso. Él pudo ver esa fuente de las cosas de bendición. Es Dios mismo. Es la única bendición que vale. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Qué le parece? No solamente el rey estaba hablando con los príncipes poderosos del rey. Ahora él fue un rey sobre mucho terreno y muchos países conquistados por ellos. Y él está diciendo a ellos, mire, ese es un hombre que tiene que poner mucho cuidado porque Dios está con él. ¿Qué testimonio? Y yo creo que nosotros también, si estamos andando al Señor, Él va a cumplir muchas cosas por medio de nosotros y para nosotros. Interesante, habían varias profecías cumplidas con la llegada de Esdras allá para establecer los sacrificios. Las profecías de Jeremías de los 70 años de cautiverio fue cumplidos. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Y él había leído, Daniel había leído eso. Y es posible que él también, recuerde que él también tuvo una relación muy fuerte con Darío, cuando fue hecho en el foso de los leones, por ejemplo, y ese Darío amaba mucho a Daniel, y es muy posible entonces que él había hablado con él sobre estas cosas también. Jeremías 25:12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Qué le parece? Si está hablando de los desiertos ahora de Irak y Afganistán y estos lugares que sí, en realidad son lugares como desiertos allá.
Ahora, nosotros hemos oído un poquitico sobre Esdras y diferentes eventos, diferentes fechas, cosas semejantes a eso. ¿Qué lecciones hay ahí para nosotros? Bueno, estos acontecimientos nos dan confianza que Dios está en control de todo y nada pasa por coincidencia. ¿Qué le parece? Nada pasa por coincidencia. La palabra de Dios es confiable. Podemos confiar en la palabra. Hay muchos que quieren dañar la palabra ahora por cambiar cosas y para decir cosas que la Biblia no dice, sobre todo la moralidad hoy que está aún entrando en iglesias cuando dicen, bueno, hay que tener amor y si dos hombres quieren casarse, si aman está bien, Dios es de amor. Mentiras. Dios es Dios de amor, pero Él nunca ha puesto su bendición sobre esta clase de inmoralidad. Entonces, se nota que la palabra de Dios es confiable. Podemos creer y poner en práctica estas cosas en nuestras vidas. Y como Esdras, debemos llegar a ser estudiantes de la palabra y los que ponen en práctica todo lo que las escrituras nos enseñan. Así es una lección para nosotros. La palabra debe tener un lugar central en nuestras vidas y en el tiempo que tenemos cada día y sobre todo eso quiere decir que estamos poniendo al Señor en el primer lugar en nuestras vidas. Si mantengámonos firmes con las doctrinas de la palabra y luego esperar las bendiciones que el Señor desea para nosotros. Bueno, yo creo que estas son lecciones muy buenas, muy importantes. Y nosotros debemos escuchar bien lo que el Señor está diciendo a nosotros. Es una lección que podemos nosotros entender, yo creo. Es muy sencillo cuando leemos todo eso. Ojalá que el Señor nos ayude y que el Señor bendiga a cada uno escuchando a mi voz en ese momento. Porque mi mensaje esta noche es, ponga al Señor en el primer lugar. Guarda la palabra de Dios, no solamente en la Biblia, en un lugar escondido en la casa, sino en su corazón, para que usted pueda también tener esa misma actitud de Esdras, para seguir al Señor y las bendiciones, yo creo, van a caer sobre ustedes. Que el Señor los bendiga. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por ese ejemplo de Esdras, tan importante para nosotros, las cosas allá que él hizo y la manera como él actuaba y la manera como tú le usaba, es porque él puso la palabra tuya en el primer lugar y él fue un seguidor fiel a ti, nuestro Señor, aunque en aquel tiempo fue Jehová, Dios de Israel. Ayúdanos a nosotros en ese tiempo de la gracia. Mantengámonos firmes en la fe del Señor Jesucristo, poniendo en la práctica y no teniendo temor de hablar de lo que es la moralidad y la verdad cuando ya nos toca tomar una posición en contra de la maldad que está pasando alrededor en el mundo hoy día. Gracias por tu grande amor para con nosotros y que tú sigas bendiciendo a todos, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, hermano Juan, por acompañarnos en esta noche. Que el Señor le bendiga, hermano. Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermano Juan. Gracias, hermano David. Tanto gusto verte. ¿Cómo? Gracias, hermano Juan. Gracias. Hermano Roberto, gracias. Gracias, hermanito. Señor le bendiga. Dios bendiga. Que esté muy bien. Bueno, hermano. Hermano Esaú, Saluda a la hermana Bárbara. es que aquí dice, voy a abrir la cámara y me dice que no puedo iniciar este video porque el hospedador lo detuvo. A ver. Ya, hermana. Ah, mira. Ya, hermanito. Gracias. Ok, listo. Gracias. Gracias, hermanitos. Buenas noches.
Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas Bien. noches para todos. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Descansen. Buenas noches, hermano Juan, qué gusto verlo. Gracias, hermano Miguel. Mañana, Marina, hermanos. bendiciones. Hermanos, descansen. Buenas noches. Hermano, Señor buenas les noches. bendiga y los guarde. Hermano, Señor les bendiga y los guarde. Bendiciones. Hasta luego, amiguita. Bueno, no estoy cobrando nada, Marina, por la propaganda hoy. Gracias, hermano Juan. Gracias, hermano Juan. pero puede mandar la cuenta de cobro, hermano Juan. Sí, Me toca esperar que baje un poquito el dólar porque está muy muy alto costoso. ahora. Bueno, tanto gusto en ver tantas personas ahí todavía, Ajá. llegando a las reuniones de Zoom. Sí, señor. Sí, gracias a Dios, hermano. Sí, Sí, hermano Juan. una gran bendición. Oh, hola, mijita. Hola. Oh, Bueno, Andrés y Ana, tanto gusto verte. el micrófono apagado, hermano Andrés. I didn't hear you, but that's okay. Buenas I read noches. the lips. Buenas noches, hermano Andrés, hermana Ana. Bendiciones. Saludos a Bárbara. Sí. Saludos a Barbarita. Señor. Dios te bendiga, hermanos. Amén, No, hermano Luis Humberto. Amén. Hermano, Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén. gracias. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Sí, Eduardito. Bueno, hermano, Buenas noches y igual. gracias. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Hermano Freddy, buenas noches. Señor los bendiga, hermanos. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, sí, hermano. muchas Muchas gracias, hermano Juan. también. Muchas gracias, hermano Gracias, Juan. Un hermanito abrazo, Juan. saludos, Para hermana Bárbara. todos. Bendiciones. Bueno, con mucho gusto, sí. Saludos. Gracias, hermano. Bendiciones todos. Amén. Gracias, hermano. hermano. Hasta luego. Hola, hermano David. Buenas noches, que el Señor bendiga a todos. Amén.